Segundos para seguir debatiendo juntos. Combinación clave. Estamos de vuelta por la 92.9. Al aire. Motivos para brindar hay siempre, pero tragos como los que hay en la barra del Lobby Bar de Sheraton Santiago muy pocos, a pasos del cerro, en un entorno inigualable y una vista increíble. La mejor música en vivo lo espera los días martes y jueves, y los miércoles las últimas tendencias de la moda desfilan al ritmo del DJ invitado. Lobby Bar de Sheraton Santiago, reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. El secreto del éxito está en tomar riesgos y superar desafíos. Viva la vida Concho tomando buenas decisiones. Batería Hancock, mucho más. Combinación clave. Ya estamos en la última entrevista de esta mañana con Luis Campuzano, astrónomo de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, CATA, que se conoce. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias. Bueno, tú estás indicado como la persona que lideró el trabajo que se mostró en la revista de Astrophysical Journal hace muy poco, sí, y que ha causado, claro, un movimiento. Cierto revuelo. Sí, es raro que de repente las cosas científicas causen revuelo o admiración, digamos. Más lo causan, qué sé yo, los cantantes o los actores. Pero yo te diría que la astronomía salta debido al atractivo de los observatorios, de la fotografía. Y de algunos que han sacado libros nuevos, el José Massa, sí, María Teresa Ruiz, por supuesto. José Massa llevó como 15.000 personas al estadio de Rancagua. Sí. No es menor para... No, José, extraordinario. Ahora, ¿qué tanto eso revela lo que está pasando en la astronomía? Me explico. Un intento del astrónomo de llegar directamente al público en general, no pasar por intermediarios de journals o de revistas específicas, o solamente atender a aquellos que son alumnos en sus cátedras. Bueno, yo creo que esto es totalmente inusual y único, y se asocia en este caso a la persona de José Massa. El investigador, el profesor, tiene ciertos talentos, pero los talentos no son necesariamente los talentos comunicacionales de grandes masas. Así que esto es un fenómeno, diría yo, un fenómeno que posiblemente no habíamos visto en Chile previamente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, como también creo que es un fenómeno, pero ese es mucho más extendido. Yo lo he dicho varias veces acá, tú revisas los libros de difusión científica hace 35 años o 40 años, y tú siempre veías dos firmas en el libro, la del científico y la del tipo que había escrito el libro. Tú vas hoy día a libros de difusión científica y normalmente ves una sola firma, que es la firma del científico, porque el científico aprendió a escribir en el lenguaje de quien quiere que lo lea, y no solamente de explicarle las cosas a sus pares. El libro de José Massa, el libro de María Teresa Ruiz, que acaba de sacar, los libros de Bill Bryson, por ejemplo, que yo encuentro excepcional, Breve Historia de Casi Todo, que tiene que ver con qué sé yo, la historia de la ciencia, son libros que están dirigidos a un público general, en el lenguaje del público general. Y eso es un avance notable, creo yo, que hicieron los científicos que antes estaban recluidos en su torre. En su torre, cristal, claro, ¿no? Exactamente. Bueno, es inevitable que me venga a la mente el nombre de Carl Sagan. Sí, claro. Bueno, él con Cosmos rompió una valla. Carl Sagan no era solamente un astrónomo, era un científico, y tenía opiniones sobre todos los temas. Además, un tremendo talento, es decir, como comunicador, en imagen. Hemos visto que Cosmos tiene una segunda edición, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero los que vimos, no sé si tú viste. No, yo lo vi, yo estaba estudiando en Estados Unidos en esa época cuando partió Cosmos, así que era o sea, el que ha visto Cosmos versión 1 y la versión reciente, digamos, desde mi punto de vista, supongo que el tuyo, es que Sagan no solamente es un comunicador y un científico, sino que es un filósofo, es un poeta, y de tremendas verdades. Y como dices tú, los científicos han aprendido, en parte, también se les ha presionado. Es decir,
la misión del científico hoy en día no es solamente estar en su laboratorio, puede que muchos sí lo estén solo ahí, sino que hay un retorno a la sociedad. Por ejemplo, cuando venía aquí a la radio yo decía, oye, mira, tengo que agradecer, si este es un agradecimiento, que me des tú la posibilidad de explicar, no solo a mis amigos, sino que explicar en general, algo que hemos hecho y que yo creo que tiene valor. Además, entiendo que esta radio tiene que ver con la innovación. ¿Es efectivo eso? A ver, hay un programa en particular de innovación que viene justo después de este. Ah, perfecto. Entonces, yo pensé, tal vez el interés no sea solamente por el tema astronómico, sino que porque hay una innovación, porque hay un método nuevo en el cual se involucraron no solo astrónomos, sino que se involucraron informáticos de alto nivel. E hicimos un equipo que yo te diría, si yo lo hubiese planeado, no habría resultado. Son esas cosas, circunstancias felices. A ver, cuéntanos un poquitito, Luis, en qué consistió aquello que ustedes hicieron y que fue reflejado por la revista que mencioné. Claro, con la revista el Astrophysical Journal, sí, que es la revista de mayor impacto internacional. Pero por sobre esta revista están revistas más generales como la revista Nature y Science, que son de gran... Pero Astrofísica pura, el Astrophysical Journal, es la publicación más importante. Bueno, tú me preguntas cómo sucedió esta cosa, sí, o qué es. A ver, las dos cosas, porque no mucha gente sabe de eso. Entonces quiero saber qué es lo que es y cómo sucedió. Sí, mira. En síntesis, se trata de un censo de los entes más masivos, de mayor masa y que están gravitacionalmente ligados, pero que no complicar, del universo. Son las cosas más grandes. Ahora, en términos de número de masas, cuando yo digo masas muy grandes, ¿qué es esto? Son masas de millones de masas solares. Significa cientos o miles de galaxias que están de alguna manera segregadas de un fondo general. Entonces, estos objetos que son muy masivos, resulta que la ciencia moderna se ha dado cuenta que la masa está contribuida fundamentalmente no por las galaxias, sino que está constituida de un nuevo tipo de materia, una materia que se le ha dado el nombre materia oscura. Y esta materia oscura constituye este ente gigante que hemos dicho, constituye cerca del 90% de su masa. Solamente el 10% es de la materia familiar. Y una parte de esa materia familiar está en forma de galaxia, y las galaxias son los puntos de luz que los astrónomos pueden reconocer. De manera que si tú en un fondo general del cielo, las galaxias que son entes de por sí, cada galaxia es como una vía láctea equivalente a la nuestra, a gran distancia. Entonces, para poder reconocer en el cielo que está poblado de cientos de miles de millones de galaxias, reconocer aquellas que están relacionadas entre sí. Entonces, digamos, no quiero entrar en el detalle, sino que quiero decir efectivamente ¿cuál es el descubrimiento? El descubrimiento es que estas tremendas masas de materia oscura pensábamos que tenía un solo aspecto en términos luminosos. Es decir, todas tenían galaxias de determinado tipo, concentradas en determinada forma, y eso es lo que buscábamos. Entonces, cuando encontrábamos galaxias con esas características, decíamos, aquí detrás está este monstruo que tiene esa tremenda masa y que hemos reconocido a través de estas galaxias de tipo particular. Entonces el trabajo consistió en relajar esa hipótesis de que todos los gigantes de materia oscura tienen siempre las mismas luces, y hicimos un método que permitió simplemente determinar cuáles galaxias estaban aglomeradas, estaban más juntas que el resto, independiente de su brillo independiente de su forma. Y lo que se llegó, a la conclusión que se llegó, es que había muchos de estas entes que tenían galaxias que eran menos brillantes que las conocidas, menos concentradas, y que por lo tanto
vistas en un fondo del cielo, pasaban desapercibidas. Ahora, nuestro resultado indica que alrededor del 30% de estos entes de materia oscura habrían pasado desapercibidos. Entonces, 30% es un número mayor. Sí, Es decir, oye, tercio mira, de cualquier estamos siempre. perdiendo. Entonces, ¿cómo puede ser? Puede decir, la gente no puede estar equivocada. Entonces, el trabajo previo estuvo muy bien hecho, pero con un supuesto de que tenían una cantidad de galaxias y brillo de galaxias determinado. Y eso se conoce muy bien. Entonces, nuestro método para hacer convincente que nuestro diagnóstico y censo es correcto, lo que tenía que hacer era reconocer los cúmulos de galaxias ya conocidos. Entonces, nuestro trabajo se tomó un gran tiempo, un gran esfuerzo en mostrar que nuestro algoritmo encontraba todo lo conocido, o prácticamente todo lo conocido. Y eso es lo que le da la fuerza para validar que existen más cúmulos de galaxias que los que se... Ahora, estamos conversando con Luis Campuzano, astrónomo de la Universidad de Chile, investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines. ¿Para qué sirve todo esto? Sí, eso es muy buena pregunta. Bueno, la astronomía de por sí no es una ciencia utilitaria, es decir, nunca se ha estudiado la astronomía porque mañana vamos a resolver los problemas que tiene la sociedad. Ahora, si no hubiésemos hecho astronomía, los pioneros de la astronomía, no tendríamos un censo de nuestros cuerpos más cercanos como, ¿no es cierto?, la Luna y los planetas, el Sol, etcétera, y no podríamos estar en este momento investigando el sistema solar. Y el sistema solar resulta ser, para algunos, eventualmente tiene lugares que podrían ser habitables en el futuro mediante reingeniería o la presencia de colonias espaciales, instalar colonias en la Luna, colonias en Marte, etc. Entonces, eso, cuando Kepler estuvo estudiando los planetas, tratando de determinar cuáles son las órbitas, evidentemente había una razón de índole teológica, es decir, siempre hay una razón, tiene que haber alguien que soporte al investigador, ya sea por razones de diversa índole, y eso con el tiempo se transformó en los datos básicos que después Newton, ¿no es cierto?, lo tradujo en una teoría. Y estuvo de aniversario, creo, ayer. Sí. Entonces, esa información o esas teorías que se desarrollaron sin un fin práctico, hoy en día están siendo útiles. Ahora, desde el punto de vista para qué sirven estas cosas tan masivas y tan distantes, saber que hay un tercio más de lo que se conocía, eso tiene que ver con el origen y la evolución de nuestro universo. Es decir, el universo, entendemos nosotros hoy día que no es eterno, tiene una fecha de inicio, y queremos nosotros saber qué va a pasar en el futuro. Desde el punto de vista filosófico, es decir, ¿cuál es el gran horizonte de nuestra sociedad? Estar en la radio acá, ¿por qué estamos en la radio? ¿Por qué estamos comunicando? ¿Cuál es nuestra visión genérica sobre qué significa nuestra existencia? Eso sin duda que está conectado con el universo físico. De manera que los cúmulos de galaxias son partes de la gran estructura del universo y que nos dan clave sobre qué va a pasar con su expansión. Actualmente entendemos que es una cosa extraordinaria, es decir, nosotros los científicos estamos convencidos que el universo está en expansión, que las galaxias cada vez se alejan una de las otras sin que haya otra causa, que es la propia expansión del espacio. Es decir, no hay un esfuerzo de parte de la galaxia, sino que es el espacio que la lleva, porque el espacio está en expansión. Y eso es algo que todavía estamos tratando de entender. Esa es una idea, Luis, que a mí siempre me ha abrumado, porque uno siempre supone de que para que algo se expanda se tiene que expandir sobre claro, y sobre algo que tiene límite. Tú puedes expandirte, claro,
puedes expandir tu casa, pero siempre tienes una muralla en la cual terminas. Claro, claro. ¿Y qué significa esto de que tú te expandas y sin embargo el espacio que tú ocupas nunca termina? Cierto. A ver, tal vez te pueda dar un ejemplo. Creo que puedo darte un ejemplo que tengo acá en mi mochila. Sí. Adelante, dale nomás. Estamos conversando con Luis Campuzano, astrónomo de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnologías Afines, y que lideró este trabajo que fue publicado el 20 de diciembre en la revista científica de Astrophysical Journal, que estábamos conversando. Miércoles, tenemos el globito. El globito. Mira, esto es lo siguiente. La analogía del globo para el espacio. Por ejemplo... Ya, se infla el globo. Yo estoy inflando un globo. Este globo tiene 2 dimensiones. Sí. Es decir, el espacio nuestro tiene 3 dimensiones. Sin embargo, la superficie, como la superficie de la Tierra, tiene 2 dimensiones. Entonces, si nosotros pensamos que el universo de 3 dimensiones le bajamos una dimensión y decimos, mire, el universo que nosotros habitamos es la superficie de este globo. ¿Ok? Entonces, yo podría poner unos puntos acá, unos chicles, si tú quieres, los pego. ¿Ya? Y al inflar esta cosa, la distancia que hay entre estos puntos va a crecer, va a aumentar, sí. Y visto desde cualquiera de los puntos, van a ver lo mismo. Una galaxia en este punto, una galaxia en este punto, va a ver que el resto de las galaxias se están alejando de su punto de vista. Y eso lo descubrieron por ahí, por el año 1930, un astrónomo muy famoso que se llama Hubble, ¿no es cierto?, que el telescopio, que tiene el telescopio se bautizó. Entonces, ¿qué está pasando acá? Entonces, imaginamos que nosotros vivimos en este espacio bidimensional. Cuando se expande, este espacio no se está expandiendo hacia una dimensión nueva. Es el propio espacio de 2 dimensiones que ha crecido. No hay una dimensión adicional. No nos estamos expandiendo hacia nada, sino que es el espacio mismo que crece. Y eso es lo que en inglés es lo que llaman mind, que la mente se pierde. Es decir, ¿cómo puede ser esto? Mind-boggling. Exactamente. Que se traduce como... No sé, es como que sea una sorpresa mental. ¿Cómo será? Es como sorpresa. Claro, exacto. Es como una cosa que es una estupefacción mental. Estupefacción. Ahora, lo que es importante en esta analogía es que nosotros seríamos de 2 dimensiones, las galaxias acá serían de 2 dimensiones, y por lo tanto, al ser de 2 dimensiones, no hay atisbo de una tercera, es decir, no hay una dimensión como esta, que es la dirección fuera de la superficie. Ese es tu universo. Nosotros vivimos en esas 3 dimensiones y no tenemos ninguna percepción de una 4ª dimensión, porque es aquí donde vivimos nosotros. ¿Te fijas? Entonces, la expansión es una expansión del espacio, y la expansión del espacio solo se puede entender mediante analogía. Es decir, nosotros no podemos hacer una expansión del espacio tridimensional. Yo no te puedo hacer un experimento aquí expandiendo, pero sí te puedo decir, mire, imagínate que esto fuese, y la analogía del globo es una analogía... Sí, es buena, pero yo encuentro buena la analogía del globo. Sí, la cosa que me lleva a mí a plantear la duda es que el globo te funciona dentro de esta sala donde tú te estás expandiendo mucho. Si es que el globo llegara a ocupar toda la sala, llega un momento dado en que no te puede, por las limitaciones que tiene, no te puede seguir creciendo. No, por supuesto, no tiene. Entonces, la idea de la expansión siempre debe tener alguna frontera, digamos. Lo que pasa aquí es que tienes que fijarte bien que la expansión es bidimensional. De manera que esta tercera dimensión sobre la cual está el globo no existe. Los seres están limitados, como nosotros, a sus dimensiones. Entonces, este globo, si el universo estuviese en expansión, por supuesto no se va a reventar, como se reventaría un globo. Esto seguiría aumentando, las galaxias seguirían separándose entre sí. La única cosa es que esto claramente tiene una geometría esférica.
Sí. Y el universo no necesariamente tiene una geometría esférica, sino que podría tener otros tipos de geometría. Estamos conversando con Luis Campuzano, que es astrofísico, investigador del Centro de Excelencia de Astrofísica y Tecnologías Afines. Luis, una de las cosas que revivió muy fuertemente en los últimos tiempos, quizás con esta ensoñación respecto de Marte, es una vez más esta lógica que quizás a finales de los años 60 era muy alto, que era la competencia de quién llegaba primero a la Luna, qué sé yo, y se puso el objetivo, y de ahora de alguna manera está como el objetivo nuevamente puesto allá, y las lucas probablemente están también puestas ahí. ¿Qué tanto de eso es realizable? ¿Cómo se visualiza una cosa como esa? Y te pregunto al tiro el corolario de la otra cosa, que es ¿qué tanto de lo que uno investiga puede permitir que uno llegue a esta típica pregunta que se hace cada vez que uno descubre algún nuevo planeta o alguna nueva cosa con determinadas condiciones, que dice, mira, en esas condiciones pueden permitir que haya vida? Esta obsesión por encontrar vida en otra parte. Sí, claro. Y la de la posibilidad de o colonizar o ir a otros mundos. Ya. Mira, aquí yo me sumo a la opinión de Stephen Hawking. Stephen Hawking es un convencido que no solamente es posible salir a colonizar el espacio sobre un cuerpo o bien orbitando, uno podría tener colonias espaciales en órbita, por un problema de sobrevivencia. Es decir, no hay que ser mago para reconocer que tenemos riesgo de continuidad de nuestra especie humana en la Tierra. Entonces, para mí el espacio, todo el conocimiento que da la astronomía, nos permite por lo menos pensar en poner una colonia espacial orbitando en torno de la Tierra, autosustentable. También nos permite pensar en hacer ingeniería en Marte para poder tener colonias, de manera de que esas colonias pueden producir o utilizar su propia energía, pueden mantener una sociedad que se desarrolle de manera independiente de la Tierra. De manera que si hubiese una catástrofe en la Tierra, tendríamos, la especie no se perdería. Sería un plan B. Sería un plan B, y este plan B tiene que ver con tu pregunta inicial. La pregunta inicial sobre ¿existe vida en otras partes del universo? Entonces, curiosamente, o más que curiosamente, yo colaboré con José Massa, hicimos un plan hace 30 años, imitando un poco a Carl Sagan con su programa Cosmos, hicimos un programa de televisión acá en Chile que se llamaba Vida en el Universo. Y en esta Vida en el Universo juntamos astrónomos y geólogos y geofísicos y también humanistas y biólogos, por supuesto, para analizar este tema. Y bueno, de hecho, y sacamos un libro que en esa época fue bestseller y etcétera. Entonces, la gran duda es, ¿estamos solos en el universo? ¿Somos la única especie en este universo inmenso que tiene esto que llamamos nosotros inteligencia? O bien, puesto que las condiciones que hay en el sistema solar y los sistemas planetarios, sabemos por hoy que conocemos miles de planetas extrasolares. Entonces uno podría pensar, mira, existen tantos lugares en el universo que lo que ocurrió aquí en la Tierra, que se desarrolló la vida en 4.000 millones de años, perfectamente puede haber ocurrido en cientos de miles de millones de lugares. Y por lo tanto, la vida inteligente es algo absolutamente común y corriente en nuestra galaxia y, ¿por qué no decirlo?, en el universo. Entonces, esas dos posiciones extremas son de considerable importancia. Si nosotros somos la única especie inteligente en el universo, tenemos algo que proteger. Es decir, nuestra especie sería un verdadero milagro, una cosa probabilísticamente muy baja que ocurrió solo aquí. Si por otro lado existen muchas civilizaciones en otros puntos, es una tremenda oportunidad de pensar en comunicarnos con esa sociedad y ver si lograron métodos para que esas especies... Yo creo que ahí se necesita introducir la pregunta filosófica, digamos.
¿Y por qué tendríamos que ser los únicos? Es que, mira... ¿Qué nos habría hecho tan... Bueno, la religión contestó esa pregunta. Porque nosotros somos los únicos hijos de Dios escogidos por el mundo, qué sé yo. Ya, pero eso es una buena superstición. Pero ¿por qué habríamos de ser nosotros los únicos donde se combinaron determinados elementos para que hubiese una vida como la Claro. Mira, Fernando, eso es algo que yo también me pregunté, y con esta iniciativa que tuvimos con José años atrás, pudimos dialogar con los mejores biólogos del país, y conversaciones oficiales, semioficiales, saber exactamente qué piensa el mejor biólogo de Chile sobre este tema. En esa época era José Toá, Pepe Toá, biofísico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Entonces, lo que uno entiende es que la teoría de Darwin es una teoría tremendamente poderosa y ampliamente aceptada. Entonces, yo, como astrónomo, con mis colegas, y aprendiendo, porque todos estos temas uno aprende. Entonces, Pepe Toá me decía, mira, 4.000 millones de años, que es, por grosso modo, la edad de la Tierra, ¿cierto? Desde el punto de vista probabilístico, si uno considera solamente los átomos y las combinaciones de los átomos en el tiempo, 4.000 millones de años no me da para generar un organismo de la complejidad del ser humano. No me da. Entonces me dijo, él era también un gran informático, es muy inteligente, Pepe Toá. Este no es el Pepe Toá que fue ministro de Allende, digamos. Que no, ese es primo. Entonces él me dijo, mira, la única manera que esto funcione es mediante lo que se llama en computación subrutinas. Entonces uno tiene un programa muy grande, pero este programa grande está hecho de cajas. Cada caja es una subrutina. Entonces, si yo parto desde cero y quiero llegar al resultado final, no me da el tiempo. Pero si estas cajas se van desarrollando independientemente y luego combinando entre sí, es posible. Y por otro lado, la otra idea interesante de Pepe Noa me dijo, mira, la solución humana es tan buena cuando uno la estudia desde el punto de vista de los componentes, los átomos que nos forman, las combinaciones que tenemos, que me dijo esta frase que yo la quiero compartir contigo. Me dijo, mira, si llegara un platillo volador y se posara en la Plaza de Armas de Santiago, no me sorprendería que lo que bajara de allí fuese algo muy parecido estructuralmente al ser humano. Es decir, algo que no tiene 20 extremidades, ¿no es cierto? No mide 3 metros de alto, ni es verde. Claro. A lo mejor puede el color ser distinto, pero te digo, la estructura, el cerebro, la parte muscular, es decir, es una cosa que yo te diría que pecamos en este minuto de no reconocer a cada momento la complejidad, lo que estamos haciendo en este momento, es decir, usando el lenguaje, comunicando, viéndonos, todo esto, oye, es el resultado de una cosa random, puede o no puede ser. Entonces, volviendo a tu pregunta, los biólogos más connotados no tienen una respuesta única, y la diferencia de los biólogos es una diferencia de postura filosófica. Es decir, un biólogo con la biología actual no puede decir si la vida es de una probabilidad tan baja que el número de planetas que hay en el universo, justamente el número de planetas multiplicado por la probabilidad da 1, y ese 1 seríamos nosotros, o bien que esa probabilidad fuese más alta en número. ¿Te fijas? Luis Campuzano, muchas gracias por haber estado con nosotros. Oye, agradezco a Radio La Clave en lo personal de conocerte aquí, y les deseo lo mejor para este proyecto radial. Muchas gracias, que te vaya muy bien. Y nos vamos, saludos a todos ustedes. Chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Presentaron Combinación Clave. Mañana volvemos para poner sobre la mesa los temas que a ti te importan. Combinación Clave por la 92.9 y Radio